Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy nuevamente aquí para presentarles otra interesante reflexión respecto de la segunda parte del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, del 43 al 54, donde vamos a estudiar lo que es una señal desde el punto de vista del Evangelio de Jesucristo y también lo que son la importancia de lo que son los pasos para recibir sanidad, y vamos a verlos con el ejemplo de cierto oficial del rey Herodes, que tenía a su hijo gravemente enfermo. Jesucristo ha sido y es un refugio para cualquiera de las necesidades que nosotros estemos pasando, no importa cuál sea, no importa la naturaleza. Se necesita solamente seguir ciertos pasos que vamos a ver aquí en el caso de cierto oficial del rey que se acercó a Jesús para pedir ayuda. Esta fue la segunda señal de 7 señales registradas por el Evangelio según San Juan, y esta señal se llevó a cabo en Caná de Galilea, y como acabamos de decir, es el segundo de los 7 registrados por el Evangelio de Juan. Una señal, como todos nosotros sabemos, es una pista orientadora hacia algo o alguien. En este caso nos orienta hacia la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, que vino para que nosotros creamos en Él y para que creyendo nosotros tengamos vida en su nombre. Él es la palabra encarnada que tiene poder para hacernos nacer de nuevo cuando nosotros la recibimos. Él es aquel que fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios, como aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Él es aquel que puede transformar nuestras vidas cuando nosotros le seguimos. Él es aquel que sacia nuestra sed y el que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús y sus discípulos, entonces, en este contexto, habían regresado de Galilea, de Judea, donde estaba Jerusalén, de Judea, pasando por Samaria, donde estuvieron 2 días, y regresaron a Galilea. Dice así entonces nuestro relato: después de 2 días salió de ahí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Entonces, estratégicamente, Jesús no llega a Nazaret, que era donde se había criado, sino que él llega a Caná de Galilea, sabiendo de que un profeta no es honrado en su propio lugar donde había crecido. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta, que era la fiesta de la Pascua, y todos los que habían visto los milagros de Jesús habían testificado, los habían contado. Y entonces aquí se empieza a dar nuestra descripción, nuestro relato. Dice así: entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había ahí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte.
Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Entonces tenemos aquí la descripción de cierto oficial del rey. No se dice el nombre porque no interesa, pero posiblemente haya sido un romano, posiblemente, porque era de la corte del rey. Era oficial, era noble, tenía cierta posición social y económica. Sin embargo, tenía un problema, que su hijo estaba gravemente enfermo. Sabemos nosotros de que la enfermedad, la muerte y todos los eventos de la vida no hacen distinción de personas, porque a todos les toca momentos difíciles de enfermedad, incluso de pérdida de seres queridos, pero aquí vemos a un hombre con angustia, a un hombre con necesidad, porque su hijo estaba gravemente enfermo. Lo primero que tenemos que notar entonces es de que este hombre oyó hablar de Jesús. La fe entonces tiene el primer componente, que es escuchar. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si tú has oído testimonios, es bueno que los oigas, o si has leído la palabra. La fe viene por el oír, la fe no viene por el ver, sino la fe es auditiva, no es tanto visual. Por fe andamos, no por vista, dice un pasaje. Entonces, este hombre tenía la necesidad de que su hijo estaba enfermo, y él buscó la solución en el lugar más indicado, que es donde está el Señor Jesucristo. Él fue a buscarlo. Desde Capernaum llegó a Caná de Galilea, donde se dice, la mayoría de los comentaristas dicen que estaba como a unos 32 kilómetros de distancia. En aquel tiempo, donde no había mucha infraestructura, ni vehículos como ahora, ni medios de comunicación, era muy dificultoso caminar, pero hizo el esfuerzo para buscar a Jesús. Entonces el segundo elemento es buscar. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, y amarle en tanto que el Señor esté cercano. Entonces él oyó hablar de Jesús y le buscó. Se humilló, se puede decir, se puso al nivel de todos, porque todos tenían una necesidad. Y otro elemento que podemos también indicar o referirnos es que es un padre intercediendo por su hijo. Todos nosotros como padres, si tú tienes necesidades en tus hijos, ya sea necesidad de salud física, emocional, espiritual, económica, no importa el nombre de la necesidad, Jesús es un asilo, Jesús es un refugio, lo ha sido por todos los siglos. Él dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, Él intercede por su hijo. Muchas veces la solución la tienen los padres cuando van a interceder por su hijo. No hay otro medio al cual podamos llegar al Padre, sino que solamente a Jesús. No vayamos por otro lado, sino directamente a Jesús. Este hombre tuvo la decisión y la sabiduría de ir directamente a Jesús. Entonces le propuso a Jesús una forma para que sanara a su hijo. Ve conmigo, baja conmigo a Capernaum a sanar a mi hijo. Y Jesús entonces le contesta en una forma plural, le dice: si no viereis señales
y prodigios no creeréis. Entonces, una señal es una pista, se puede decir una pista orientadora o algo que nos orienta hacia algo o alguien en este caso. Las señales y los milagros nos orientan a nosotros hacia la naturaleza de lo que es Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, y Él es el Señor. Si nosotros vemos una señal, tenemos que saber que el que la está haciendo es más importante que la señal. Si nosotros miramos para atrás en nuestra vida y vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, esas son señales también, las cuales nos deben de llevar a nosotros para creer en Él. Y entonces el oficial del rey le dice: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Le está reconociendo como Señor, y algo importante aquí es que posiblemente es un militar aquí que está acostumbrado a recibir órdenes y a dar órdenes. Él tiene bien claro el principio de autoridad. Es otro de los elementos de fe que nosotros tenemos que saber, porque Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él tiene toda la autoridad en el tiempo, en el espacio, en todos los niveles. Y entonces Jesús le dice algo que él no esperaba, porque él esperaba que Jesús fuera con él, pero Jesús le dice: vete, tu hijo vive. Son palabras específicas que él encontró al buscar a Jesús. Entonces, otro de los elementos aquí de fe, otro de los pasos de fe, es escuchar palabras específicas de Jesús cuando nosotros nos acercamos a Él. O podríamos decir también buscar una promesa de Dios cuando nosotros nos acercamos en oración. Si tú tienes necesidad de salud, tú le puedes mencionar al Señor Jesús, Éxodo 15:26, le puedes mencionar también el Salmo 103 del 1 al 3, o le puedes mencionar Isaías 53 del 3 al 4. Son palabras específicas. Entonces aquí fueron palabras específicas que Cristo le da a este oficial del rey. Tenía que humillarse él y creer el método de Dios, no el método propio, porque lo que Dios hace es mejor que lo que nosotros le pedimos y lo que nosotros entendemos. Entonces, cuando él oye estas palabras, vete, tu hijo vive, dice que el hombre creyó las palabras de Jesús, que Jesús dijo, y se fue. Quiere decir que la palabra del Señor tiene que ser oída, creída y obedecida cuando nosotros actuamos. Él accionó, la acción es obediencia a la palabra de Dios. Son pasos bien sencillos. Entonces, mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: ayer a la hora 7:00 o a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Entonces hubo una comprobación aquí del milagro. Muchas veces nosotros, después de orar, tenemos que comprobar el milagro. Si no podemos caminar, si no podemos hacer algo, hacerlo, o si no, una prueba de laboratorio, algún examen médico podría ser una prueba. Entonces dice que creyó él y toda su casa, como consecuencia de haber visto la señal que Jesús hace, la sanidad, el milagro de Jesús. Ellos creyeron en Jesús, no solamente él, sino que también toda su casa. Entonces, los beneficios de una señal milagrosa hecha por Jesús son personales, familiares y hasta sociales. Entonces, no importa la necesidad que tú tengas en este momento. Como decíamos al principio, el Señor Jesús es un asilo para nosotros, y Jesucristo dice en Hebreos 13:8
bueno, dice la palabra de Dios, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se acerca es necesario que crea que Él existe y que es recompensador o galardonador de los que le buscan. Él es el mismo, Él es un refugio para cualquier persona, en cualquier sufrimiento, en cualquier situación, en cualquier tormenta, cualquier necesidad. Puedes venir a Jesús creyendo, recibiéndole, obedeciendo su palabra. Espero que tú seas bendecido entonces con esta pequeña meditación. Te invitamos a que puedas revisar también los videos anteriores del Evangelio según San Juan, que tienen una correlación y que te pueden bendecir. Y puedes compartir este video también y lo puedes escuchar otra vez. Si no te has inscrito, te invitamos a que te puedas inscribir al canal haciendo un clic en las notificaciones.